Muy bien, muy bien. Hace unos días, durante las noches inciertas de la conformación y juramentación del gabinete Bellido, y Idelia Reporteros publicó una crónica bastante prolija sobre lo que pasó, cómo pasó, lo incompleto que fue en un primer momento, entre telones de la juramentación del gabinete, la participación de Vladimir Cerrón en la designación de los ministros y algunos de los antecedentes también de los elegidos. Gustavo Gorriti, director de Idelia Reporteros, con nosotros. Gustavo, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Bueno, hechas las sumas y las restas o evaluando este escenario francamente accidentado, difícil, incierto, que tiene como horizonte inmediato el gabinete Bellido, ¿le ves futuro a este nuevo gabinete? Digamos de que si tiene un presente muy proceloso, su futuro es por lo menos dudoso. Pero ha tratado Bellido en las últimas horas, comunicado de por medio, de tratar de tomar distancia, pero, por ejemplo, la República le ha recordado el fin de semana que hay una segunda investigación por apología al terrorismo. Esto realmente no tiene precedentes. Bueno, sí tiene en nuestra historia. Las contradicciones de personajes abundan, son casi una regla. No, me refiero a un premier con antecedentes por terrorismo, ¿no? De apología al terrorismo. Bueno, hemos tenido gente extraña. Hemos tenido gente extraña ocupando cargos importantes. Hemos tenido... Recuerda tú, un gobierno, el de Fujimori, que prestó activa ayuda al terrorismo a través de la entrega de miles de fusiles a las FARC. Bueno. Pero un caso como este sí tiene sus tipicidades, y lo más interesante es ver el intento de Bellido de reinventarse de un día para el otro. Es decir, ya no más el homófobo, ya no más el machistón, ahora es como dirían los gringos, un kinder, gentler Bellido, alguien que está a favor de todas las cosas políticamente correctas. La verdad de que la autenticidad de ese cambio suena muy parecida a la de un billete de 13 soles, pero en fin, eso es lo que hay. Estamos ante un gabinete que obviamente está constituido por una suerte de coalición de imperfecciones. Está hecha por un grupo donde, salvo excepciones importantes, interesantes, hay una gran cantidad de personas que sencillamente uno diría que no reúnen las cualidades básicas como para desempeñarse en un ministerio. Pero antes que eso está el factor de que en un tiempo como este, creo que eso se ha olvidado un tanto en el análisis, en un tiempo como este, en una circunstancia como la que vivimos, un país traumatizado, herido, que no ha salido para nada del impacto brutal que ha tenido la peste y que incluso tiene el peligro de volver a enfrentarla, que tiene el gran desafío de llevar adelante no solamente la batalla contra la peste, sino una rápida recuperación del gasto, del latigazo brutal que eso ha tenido sobre la población en todo nivel. Entrar ahora en esta especie de viaje, ¿no es cierto?, de una combi con multas, un poco como lo que pasa, parece, con el ministro de Ramos, entrar en esta especie de viaje político, en esa combi con llantas gastadas, que no sabe perfectamente a dónde va, pero que quiere meterle velocidad. Eso es uno de los grandes problemas que hay. Antes de sacar la crónica sobre cómo habían sido todas las incidencias del gabinete, y que desgraciadamente una de las cosas que demostraron con meridiana claridad era la tremenda influencia que tenía Vladimir Cerrón, al punto de participar incluso en la reunión previa del gabinete de la juramentación. Antes que eso, nosotros habíamos sacado otra crónica investigativa que se llamaba Reunión en el Tiffany's. No confundirlo con la novela de Truman Capote, Desayuno en Tiffany's. Lo dices en la crónica. No, exactamente. Esta fue una reunión en la cual las personas que intentaban armar parte del gabinete, dos personas que eventualmente terminaron de ministros, convocan a quien hasta ese momento era la persona que mucha gente
que trabajaba con Castillo estaba segura que iba a salir como ministro de Defensa, el general Jorge Chávez Cresta, una persona que obviamente muy calificada para esto, y ellos le piden que llame como para decirle, mira, no te podemos nombrar, pero sí puedes darnos consejos, porque aquí el doctor Ayala es el que va a ser el nuevo ministro de Defensa y obviamente que necesita consejos porque no sabe nada sobre el tema. Bueno, lo sacamos. Y sacamos eso con gran detalle. Ellos entiendo que se preocuparon muchísimo por saber cómo y de qué forma habíamos conseguido la información, pero pese a eso, lograron insistir, se salieron con la suya y Ayala terminó como ministro de Defensa y Merino termina también como ministro en un ramo muy importante. Sí. Ahora, yo te preguntaba por el futuro, sí, porque la verdad es que el ramo, ¿no?, de particularidades, de cosas realmente inexplicables, desde la homofobia, la misoginia de Bellido, hasta la informalidad de muchos de sus integrantes, parece no necesariamente conducir a la confianza. Pero, por ejemplo, hemos escuchado a congresistas del bloque opositor como Alejandro Cabero, que representa voces parecidas en el bloque opositor, señalar que más bien quieren dejar pasar la confianza como una suerte de encogimiento de hombros, como decir, nosotros no nos hacemos cargo, háganse cargo ustedes, húndanse solos y nosotros lo vamos a ver desde aquí porque nosotros no vamos a hacer el contrapeso, por lo menos en la confianza para no pisar el palito. ¿Ha sido para ti una forma de confrontar, una forma de ir al choque de Cerrón y Castillo este gabinete? Yo creo que tenían pensada la posibilidad de que no se presentara la cuestión de confianza y me imagino de que es una de las alternativas que maneja. Pero yo te digo, sin discutir cómo las ideas que se han planteado sobre cómo enfrentar las posibles amenazas que, dependiendo del punto de vista de quien hable, representa este gobierno, el gobierno de Castillo, el hecho es de que yo creo de que antes que una estrategia depurada, lo que existe en el lado de Cerrón y su gente es una suerte de doctrina política en donde hay un conjunto de cosas que hacer dentro de una suerte de recetario de estrategias políticas determinadas para llevar una situación a una conclusión como la que hubo en Bolivia, como la que eventualmente en otras circunstancias hubo en Venezuela. En fin, yo no creo que haya habido un análisis fino de las circunstancias, porque si lo hubiera habido, hubiera sido otro el tipo de medidas que ellos hubieran presentado. Lo que creo que aquí se ha dado clarísimamente es la idea del partido político que actúa como esa suerte de vanguardia leninista, bastante caricaturesca por demás, para llegar al poder de uno u otro modo, y está clarísimo de que los votos que los han puesto en el poder no son los votos de Perú Libre, no son los votos para Cerrón, ni mucho menos. Son los votos de la ciudadanía en general, buena parte de los cuales votó por la democracia, pensando de que Castillo representaba un peligro menor para la democracia del que representaba Keiko Fujimori, y buena parte de cuyo sector en este momento ya ha declarado su decisión de enfrentarse a las decisiones no democráticas y al camino ciertamente en política cretino por el que están llevando al país. Entonces, yo te digo, sí existe la posibilidad de que ellos hayan pensado en presentar esto así. Ahora, recuerda de que algunas de las reacciones de la ultraderecha no han sido desde el comienzo fuertes. Por ejemplo, el almirante Montoya dijo de que no se debía exagerar las reacciones frente a las supuestas acusaciones por apología al terrorismo que había contra Bellido. Y entiendo que dijo que también le parecía una persona con la que se podía conversar fácilmente. Entonces, ¿pero eso es un cálculo para, digamos, morigerar la situación o es que hay
conexiones desde los extremos, no necesariamente en la apología al terrorismo, sino en otros aspectos que Bellido ha hecho públicos en sus redes sociales. Bueno, yo creo de que existe algo así. Recuerda de que apenas se llegó a la primera vuelta y Castillo pasó a la segunda, López Aliaga, algunos lo conocen más como Porky, dijo de que había cosas en común con Castillo, como la protección de los valores familiares, estar contra el aborto y todas aquellas cosas, y que realmente podían encontrar algunas cosas en común. Solo cuando desde su propio partido reaccionó muy en contra de eso, él cambió. Él cambió y cambió de inmediato, pero digamos, de que hay ciertos puntos en común entre gente que tiene, pues, valores como los de la homofobia, la misoginia, en fin, y los valores de una suerte de conservadurismo en cuanto a los valores sociales tradicionales. Pero también existe clarísimamente ahora la decisión de que no van a confrontar en la primera por el riesgo que existe de una vacancia, pero de que resulta mucho más lógico para ellos esperar el desgaste de un gobierno que casi con toda probabilidad va a ser llevado por sus incompetencias. Ajá. Es bien interesante y además muy abundante en datos la crónica de los fajines, ¿no? La pugna de los fajines, porque dices en una parte, o dice IDL Reporteros en una parte, la reacción pública fue abrumadoramente negativa, incluso en las filas de la izquierda, ¿no? Sobre el gabinete, desde la República hasta dos de los colaboradores más importantes para él, Pedro Franque y Aníbal Torres. ¿Qué los hizo cambiar entre el 29 y el 30? ¿Por qué finalmente juran el 30 y por qué no juraron el 29? Por una razón bastante clara. De acuerdo con lo que las diversas fuentes que nos han informado han permitido establecer, en el momento en que Franque habló con Castillo a solas y dijo aparentemente casi todo lo que había que decir sobre el tema, parece que hubo un condicionamiento a que Bellido asumiera una actitud determinada antes de él considerar siquiera jurar el cargo. Y tú recordarás que al día siguiente en la tarde salió un sorpresivo tuit de Bellido diciendo que felicitaban la posibilidad y le daban toda la bienvenida al concurso que Pedro Franque podía dar para una economía solidaria, etcétera, basada en seguridad y en todo aquello. Entonces, ese aparentemente era el mensaje que, según algunas fuentes, Franque había requerido y que se dio. Y luego él se cuidó de reforzar con una serie de gestos durante el juramento, entre los cuales estuvo todo el discurso que dio por la inclusión, la tolerancia, la diversidad, etcétera, todas las diferentes opciones en todo ámbito que iban desde lo político hasta lo sexual. Y entonces lo hizo de esa manera y obviamente Aníbal Torres también estuvo de acuerdo con ese mensaje. De tal manera que y eso creo que conviene tenerlo muy, muy en mente, representó un primer y sustantivo retroceso a lo que se había pensado. También existe la posibilidad de que haya podido haber alguna cláusula respecto a Cerrón. De eso no estoy tan seguro, pero según algunas fuentes resulta posible que sí, sobre los límites a cuánto puede inmiscuirse Cerrón en las tareas del gobierno. Entonces, creo de que esos han sido algunas cosas que se dieron. Lo interesante es que Franque y Torres hayan sido los únicos entre los ministros que hicieron cuestión literal de Estado en esas cosas. Y al hacerlo, demostraron de que existe una posibilidad de interacción con el gobierno. No sé hasta dónde, no sé con cuánto éxito, pero que existió. Y que dentro de Perú Libre, también es necesario decirlo, hay una serie de personas y grupos que tienen visiones totalmente divergentes de las del Cerrón y su grupo.
Entonces, de que ha habido, no solamente es una influencia, un entrismo que se da como grupo, el de Perú Libre, sino dentro de Perú Libre también, donde hay, según nosotros hemos podido ver, hasta 3 grupos diferentes, que uno de los cuales es el de Cerrón y los otros de los cuales uno es básicamente maestros y el otro es de personas que están más en la idea de una izquierda democrática. Entonces, todos esos factores se han quedado. Desgraciadamente, por importantes que sean, son insuficientes. Yo lo que creo es que el Perú no tiene tiempo como para aguantar una suerte de conflicto de desgaste. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir ahora? Yo creo de que hay una gran tarea, antes que la del Congreso. El Congreso, de sus diferentes perspectivas, hará lo suyo, pero yo creo que hay una gran tarea de la sociedad civil, especialmente, particular y centralmente de los sectores democráticos, de presionar en forma consistente, fuerte y sólida al gobierno de Castillo para que además cumpla con los compromisos que él suscribió y firmó en la proclama democrática. Son compromisos que se dieron con la gravedad del juramento. Y debe estar absolutamente claro de que la inmensa mayoría de peruanos votó por alguien que se había comprometido a respetar integral y profundamente la democracia del sistema. Creo que ahora que la democracia está bajo un peligro real, creo que resultaría inadmisible para el Perú, incluyendo a la mayor parte de la izquierda peruana, que el Perú, por ejemplo, se alineara con dictaduras, con tiranías cleptócratas, tales como la de Venezuela, la de Nicaragua. Béjar es un factor ahí, ¿no? Yo creo que Béjar es una persona diferente. Béjar tiene ideas con las que estoy seguro que un gran número de peruanos discreparán en términos de política y de política exterior en particular, y sobre la que yo discrepo. Pero Béjar es una persona inteligente, preparada. Sin duda. Me refería a su línea ideológica con respecto a Caracas, lo que tú decías hace un momento. Eso es absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable para la democracia peruana. Son regímenes inherentes, estructuralmente enemigos de la democracia, son tiranías que oprimen a su pueblo, están gobernados por cleptócratas que no han podido robarle más a su gente de lo que han hecho, que los han condenado a vivir en algunas de las peores situaciones de pobreza en el hemisferio, y que además reprimen con brutalidad a la oposición. Lo que hay ahora en Nicaragua en términos de persecución a la prensa, en términos de persecución a los candidatos de cualquier otra posición que no sea la de ellos, es similar a cualquiera de las cosas que se produjo durante la tiranía de Somoza. De tal manera que se llame de izquierda o se llame de derecha, una tiranía finalmente es eso, un gobierno opresor. Y resultaría absolutamente inaceptable de que el Perú dejara su posición de defensa de la democracia y del sistema democrático, por imperfecto que haya sido, para sumirse en la miseria del apoyo a esas tiranías, en camino posiblemente a hacer una más. De tal manera de que yo creo de que le va a corresponder un papel central dentro de eso a la sociedad civil, a las fuerzas democráticas. La respuesta al gobierno de Castillo no debe venir de la ultraderecha, debe venir básicamente de los grupos democráticos de la nación. Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, como siempre. Hasta la próxima. Que tengas buenas noches. Muy bien, el llamado final de Gustavo Gorriti a la sociedad civil, ¿no? Para precisamente reconducir o exigir al gobierno del señor Pedro Castillo, el presidente constitucional de la República, que se reconduzca por cauces democráticos y que su discurso se ampare en ellos. Como siempre hemos dicho en este programa, por encima de cualquier cosa está la ley, la institucionalidad, la Constitución y las libertades de cada uno de los peruanos. Cifras de vacunados a esta hora del programa, la sala situacional. Antes que nada, tenemos 188 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas.
Además, 92 altas hospitalarias. 29 personas han muerto por coronavirus de ayer a hoy. Una cifra bastante baja en relación a otras reportadas anteriormente. A esas 29 familias, sin embargo, va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. En cuanto a las vacunaciones, tenemos 27.467 personas vacunadas en las últimas 24 horas con la primera dosis. En total, con la segunda dosis, 116.354 personas. Total, primera y segunda dosis, 143.821 personas ya están vacunadas con las dos dosis, de ayer a hoy nada más. En total, con ambas dosis, 5.378.029 personas vacunadas, y el total de dosis administradas, la tiene usted en la pantalla, la cifra más grande e importante, 13.451.221 personas ya tienen una vacunación al menos. Cuídense mucho del coronavirus, pese a que usted haya estado vacunado, mantenga el uso de la mascarilla y cuídense también de las noticias falsas porque enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches. Llegó